Pastor. Hoy estamos en la materia de realidad nacional, estamos en la evaluación del primer parcial. Nos encontramos hoy con Jean-Pierre Rivera, Byron, Cincha Alejandro Veloz Jorge y mi persona David Acosta. Vamos a comenzar con los temas encargados a exposición. El primer tema que vamos a conversar es acerca de la realidad del Ecuador en algunos de los temas que son de suma importancia. La primera es la situación de la pobreza del Ecuador. Si bien nosotros nos tenemos por entendido que nuestro país pues es uno de los muchos países latinoamericanos que sufren de pobreza extrema. Como podemos ver ahí en la diapositiva, una de cada cuatro personas, o sea, el 25,5% en el Ecuador estuvo en situación de pobreza por ingresos de 2022. Es decir, 4,6 millones vivieron con menos de $2,90 al día. Es algo que no se puede lamentablemente poder vivir. Ahora, para junio del 2023, estaban en la pobreza 4,9 millones de personas, es decir, 27 de cada 100, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la INEC. Mientras, podemos ver, darnos cuenta que únicamente en las provincias de Pichincha, El Oro, Azuay y Galápagos, el porcentaje de pobreza es inferior, es decir, no es tan frecuente ver la pobreza en esta provincia. Sin embargo, podemos ver que dentro de algunas provincias, en las brechas territoriales como Morona, Santiago, Pastaza, Orellana, Napo, Sucumbíos y Esmeralda, más de la mitad de la población es pobre. Entonces podemos darnos cuenta bastante de la diferencia. Continuamos, por favor. Para diciembre del 2023, la pobreza por ingresos a nivel nacional es del 26,0%, lo cual representa un aumento no estadísticamente significativo de 0,8 puntos porcentuales en relación a diciembre del 22. Como podemos ver en la tabla, no hay ninguna variación entre diciembre del 22 a diciembre del 23. Podemos darnos cuenta que la pobreza y la pobreza extrema, tanto nacional, urbana y rural, se ha mantenido prácticamente en el mismo nivel. Ahora continuamos con el siguiente tema, que es la situación de la educación, que es como va prácticamente de la mano a esto que estamos viendo en este momento. Con la situación de la educación, según el Ministerio de Educación, en el régimen Sierra Oriente, 56.675 alumnos no se matricularon para el año 22-23 en instituciones educativas. Y aquí podemos darnos un déficit bastante, ya que también eso ha sido por causa de la pobreza, un tema que ya lo acabamos de hablar en la diapositiva anterior. Podemos darnos cuenta que muchos no han accedido a una educación, ya sea por internet, recursos e incluso documentos. O también podemos ver que el mismo Estado no solventa una institución educativa en lugares específicos, por ejemplo, en algunos lugares rurales, ya que es complicada la situación en esos lugares. En la provincia de la Amazonía, donde la electricidad y el servicio básico no llegan, igual en las provincias de la costa y parte de la sierra de los niños y los jóvenes no entran a estudiar por la razón más fuerte, que ya lo acabé de decir, por la pobreza. Entonces, también hay que darnos cuenta que un 34,17% de niños y adolescentes abandonan las instituciones una vez ya estados dentro inscritos. ¿Por qué? Porque tienen que ir a trabajar y sustentar el hogar. Entonces, podemos ver también que es una situación muy dura que estamos viviendo en nuestro país. A continuación, mi compañero va a seguir dándoles otras situaciones del país. Bueno, voy a hablar sobre el sistema de salud. La salud como piedra angular del bienestar humano no solo refleja el estado físico de una población, sino también revela la complejidad de sus sistemas y estructuras sociales en el contexto ecuatoriano. Examinar el estado de salud es una empresa de gran relevancia marcada por una intersección de factores que abarcan desde el acceso a servicios médicos hasta las inequidades arraigadas y las problemáticas específicas que desafían la resiliencia del sistema de salud. Este ensayo se detendrá en un análisis profundo de estos elementos, arrojando luz sobre los desafíos y las oportunidades que definen la salud en Ecuador en el siglo XXI. Problemas específicos. La salud pública ecuatoriana se ve desafiada por diversas problemáticas específicas, la persistencia de enfermedades infecciosas, la malnutrición y la carga creciente de enfermedades
enfermedades crónicas demandan intervenciones efectivas. Además, la salud mental emerge como una área crítica que requiere mayor atención. La capacidad del sistema de salud para hacer frente a emergencias como epidemias y desastres naturales se convierte en un indicador crucial de resistencia y eficaz del sistema. Inequidad en la salud. La inequidad en la salud constituye un fenómeno complejo y multifacético en Ecuador. Estas discrepancias se manifiestan en diferentes extractos de la sociedad. Las brechas socioeconómicas y geográficas crean divisiones palpables en la calidad de atención y la prevalencia de enfermedades. Grupos vulnerables como comunidades indígenas y personas con discapacidades enfrentan obstáculos adicionales en el acceso de servicios de salud. Es crucial abordar los determinantes sociales de la salud como la educación y el empleo para la reducción de estas inequidades. Acceso al servicio de salud es un pilar fundamental para el bienestar de una sociedad. Sin embargo, en Ecuador persisten disparidades significativas en este aspecto, a pesar de a veces en la infraestructura médica, la distribución desigual de centros de atención médica entre áreas urbanas y rurales genera brechas en el acceso. Además, en el aspecto financiero actúa como barrera para nuestros ciudadanos, siendo esencial abordar las accesibilidades económicas a servicios médicos y la cobertura de seguros de salud. Datos estadísticos. El análisis basado en datos y estadísticas confiables es esencial para comprender la situación de la salud en Ecuador. La disponibilidad de información precisa y actualizada es crucial para la formación de políticas efectivas. Identificar y abordar las limitaciones en las recopilaciones de datos permitirá una toma de decisiones más informada y precisa. Sistema de seguridad. La violencia en Ecuador ha experimentado niveles variables de violencia en diferentes regiones y contextos, aunque no enfrenta los mismos niveles de violencia extrema que algunos países vecinos. Aún existen preocupaciones en el área urbana respecto a la delincuencia común, el robo callejero y la violencia doméstica. La violencia también puede estar relacionada con conflictos sociales como protestas y disputas territoriales. Crimen organizado. Si bien en Ecuador no tiene la misma presencia de cárteles de drogas como otros países de la región, sigue siendo el país de tránsito para el narcotráfico, debido a su ubicación geográfica por bandas delictivas como lo son los lobos, choneros, etc. Esto ha llevado a la presencia de redes de narcotráfico y actividades de contrabando. Además, el contrabando de personas y tráfico de migrantes son preocupaciones importantes en algunas áreas del país. Políticas de seguridad implementadas. El gobierno ecuatoriano, dirigido por el presidente Daniel Noboa, ha implementado el decreto de estado de excepción, donde delega la potestad a militares y policías que puedan enfrentar a diferentes bandas organizadas que están en el país para sobreguardar la vida de los ciudadanos del Ecuador. Esto incluye operativos políticos y militares para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad fronteriza. También se ha establecido programas de prevención del delito y de rehabilitación para reintegrar a los infractores a la sociedad. Bien, basado en lo que comparten nuestros compañeros, podemos ver que las causas o la identificación de las causas posibles son el colonialismo. Esta es pues una práctica heredada de donde nos conquistaron, ¿no? Por otra parte vemos la desigualdad y esto tiene que ver con la distribución de los recursos que no son equitativos para toda la población y eso pues genera desigualdad. Por otra parte, como hemos dicho, la corrupción, donde nuestra sociedad está corrompida y está alejada de la integridad de las personas, ¿no? Como una persona puede en nuestra sociedad no ser una persona íntegra y eso pues ha llevado a que también la corrupción aumente. Por otro lado, pues también tenemos el cambio climático, que es otra de las causas y los problemas ambientales traen problemas sociales y económicos para nuestro país. Bueno, continuando con las causas, otra de las cosas que enfermedades y epidemias, acabamos de pasar una pandemia donde el COVID-19 pues afectó mucho no solamente la parte de salud, sino
sino también la parte económica de los hogares se desintegraron también de esta parte. Son causas mayores, tasas de muertes y por lo tanto deudas para la familia, acarreando mayores niveles de pobreza. También el crecimiento poblacional, entonces podemos ver que la urbanización de áreas en nuestras ciudades pues han aumentado y allí no hay pues niveles básicos de vida en estos lugares. El otro podemos ver los desastres naturales, hay un mayor consumo de los recursos que tenemos y una mayor huella de carbono en el ambiente. Entonces el planeta está agotando sus recursos más de lo esperado. Y por otra parte, pues tenemos el desempleo, que hay una mayor competencia y menos probabilidades de desempeñar un empleo por la existencia de demanda. Entonces, vemos que muchos jóvenes que salen de nuestras universidades no consiguen empleo de acuerdo a sus carreras que han escogido, ¿no? Y eso pues ha desencadenado que el empleo pues no haya en nuestra sociedad. A continuación de eso tenemos las propuestas, unas propuestas pensadas en el común denominador que es el pueblo. Una propuesta para la pobreza es regularizar el comercio informal. Con esto haremos ventanas, puertas a los minoristas, aquellos trabajadores, normalizando su comercio para que ellos puedan trabajar de forma constante. También tenemos las viviendas para las personas vulnerables, cobrar los impuestos a empresas y evasores de impuestos y así crear estas fuentes de empleo. Una acotación a todo lo que han dicho mis compañeros, el gran problema de esto, de la inseguridad, la pobreza, la insalubridad y la falta de educación es la corrupción, ya que si en un país en donde hay todo no existiera la corrupción, pues el dinero alcanzaría para todo. Y es tanto así que en la educación prioriza la creación de colegios y escuelas de calidad con su mantenimiento constante. Igualmente, uno de los pilares fundamentales es la comida, ¿no? En este caso, el desayuno escolar de calidad, la contratación de docentes capacitados, responsables, no como vulgarmente se dice al dedo, sino por un concurso de méritos y oposiciones, quienes tengan que trabajar, pues que se ganen el trabajo con sueldos dignos, ya que un docente no está ganando más que un asambleísta y sabemos que es la profesión de profesiones ser un maestro, un docente, y esto conllevaría un mayor presupuesto, ¿no? Entonces, si a la salud y a la educación le ponemos la prioridad de un mayor presupuesto, pues las cosas cambiarían. El mantenimiento de hospitales, de centros de salud, la compra de medicinas y equipos sin exagerar sus precios, con un mayor control en estos centros de salud, pues llevaríamos a una equidad en el pueblo. Si nosotros hablamos de seguridad, deberíamos en primer lugar cambiar la legislación actual, es decir, las leyes, deberíamos hacerlas más drásticas, deberíamos hacerlas más drásticas, las leyes, todos aquellos que han perdido su libertad, es por algo, ¿no? Entonces ellos deberían trabajar para comer, no simplemente estar tras las rejas y darles comida, darles techo, ¿no? Ellos deberían saber lo que es ganarse el trabajo, ganarse una vivienda. Igualmente, el mayor control de las entes rectoras, las judiciales, para que se acabe toda esta red de corrupción que hay y crear ya los centros de rehabilitación, porque lo único que tenemos aquí en el Ecuador es rejas en donde las pandillas, en donde los que hacen iniquidades simplemente se reúnen para seguir haciendo más fechorías y no hay centros de rehabilitación. Aquellas personas que necesitan tal vez estudiar, escoger alguna profesión y salir a la sociedad a aportar y no a dar de menos, ¿no? A la sociedad. Entonces, con un presupuesto para todos estos campos, sería bueno que la pobreza en sí no se va a erradicar en lo total, pero sí bajaremos esos porcentajes que vimos en las anteriores diapositivas. Entonces, como hay un dicho, ¿no? Que debemos educar al niño de hoy para no castigar al hombre del mañana. Entonces, la clave de esto es la educación y la salud. Si tenemos estos dos pilares fundamentales y por eso los hemos puesto con mayor presupuesto, pues en la sociedad tendremos seguridad y por ende tenemos erradicación de la pobreza. Reflexiones teológicas cristianas. La
La justicia social es un principio central en la enseñanza cristiana que nos llama a trabajar por la igualdad de oportunidades y la dignidad para todos los individuos, especialmente los más vulnerables. La solidaridad es otro valor fundamental que nos llama a identificarnos con los sufrimientos y las necesidades de los demás y a trabajar en conjunto para construir un mundo más justo y equitativo. El compromiso cristiano con los más vulnerables nos desafía a ser agentes de cambio y transformación en nuestra sociedad, abogando por políticas y acciones que promuevan el bienestar y la dignidad de todos los seres humanos. En conclusión, para abordar los problemas sociales, desigualdades en el Ecuador, es necesario un enfoque integral que combine políticas públicas efectivas con una ética de responsabilidad y solidaridad. El compromiso cristiano nos llama a ser parte activa en la búsqueda de soluciones justas y equitativas para construir un país más próspero y humano.